Bien, continuamos con nuestro programa interesante sobre educación sexual. Recuerde que nos acompaña en esta oportunidad Elizabeth Rivera, quien es profesora de lenguaje, que está actualmente trabajando en un colegio tradicional y además es presidenta de la Fundación Somos Padres. Hemos conversado ya sobre su quehacer, sobre su trabajo, hemos hablado un poco introduciendo el tema de la educación sexual en Chile y de cómo se está implementando en los colegios sin la autorización de los padres. Hay algunos colegios, no solamente en la región metropolitana, en Santiago, sino que en otros colegios de Chile hemos recibido denuncias de algunos padres, donde se está impartiendo talleres de educación sexual con un contenido ideológico fuerte del enfoque de género y estos talleres estarían siendo impartidos por instituciones que están, digamos que son lobistas de la causa LGTB. Entonces, y esto se estaría haciendo sin la autorización, sin el consentimiento de los padres. Y es por esas razones que estamos desarrollando este programa para poder informar a la sociedad civil, a los padres y a la comunidad educativa en general. Hay una circular, la circular 2202, que fue emitida el día 5 de diciembre del año pasado, es relativamente nueva, esta circular tiene un poquito más de un mes, donde el Ministerio de Educación de Chile le pregunta a los colegios cuál es el estado de la educación sexual, de la implementación de los programas de educación sexual en sus respectivos establecimientos educacionales. El Ministerio puso incluso un plazo para que los establecimientos educacionales pudieran informar al Ministerio de Educación cuál es el estado y la condición de la implementación de estos programas de educación sexual, que dicho sea de paso, hasta el día de hoy es, digamos que todavía el colegio tiene una serie de alternativas de programas de educación sexual para implementar. Queremos conocer esta visión, preguntarle a Elizabeth qué opina sobre este tipo de educación sexual que actualmente tenemos en Chile. Como decía, hay 7 programas de educación sexual, unos con distintos énfasis, unos más conservadores, otros más liberales. Son 7 programas a los cuales cada colegio tiene que elegir. Pero queremos preguntarle a Elizabeth qué opina sobre estos 7 programas y cómo ve ella la situación, que se podría dar en un futuro lejano, pensando en que el Ministerio de Educación ya está preguntando a través de esta circular número 2202 cuál es la situación de la educación sexual en los colegios de Chile. Elizabeth. Claro, lo que pasa es que en Chile todavía se respeta la libertad de enseñanza de cada colegio de acuerdo a su proyecto educativo PI. Por lo tanto, los colegios tienen libertad para elegir todavía y elaborar los planes y programas que quieran para su educación sexual en los colegios. O sea, los colegios, si es que no quieren optar por estos 7 programas, ellos cada colegio podría elaborar su propio programa de educación sexual. Error que cometen los colegios, sobre todo confesionales, que no lo tienen, porque ellos perfectamente podrían hacer un proyecto de una educación basada desde los principios cristianos y enseñarlo, y eso sería aceptado dentro de las políticas públicas. Bueno, dentro de los 7 programas, ¿cierto? De las opciones que tiene cada colegio, hay programas que son católicos y otros que son particularmente del CEMERA, que es de la Universidad de Chile, que son totalmente liberales, pero digamos que no hay ningún programa de educación sexual que sea protestante o evangélico. Exactamente, que es un tema interesante saber. Exactamente, los colegios confesionales, cristianos, protestantes, no tienen su proyecto como institución en su PI, sino que ellos se adhieren a los que propone el Mineduc dentro de estas 7 posibilidades. Ahora, es importante resaltar que en Chile todavía existe la libertad para que los colegios se adhieran o no al programa que ellos quieran. Cuando se nos complica a nosotros ahora en la actualidad es que se legislan una serie de leyes, ¿no es cierto?, que rebajan el derecho preferente de los padres en la actualidad y que estos son proyectos totalizadores en cuanto a que se pierde la libertad de pensamiento, de creencia, como es el sistema de garantía de la niñez. Porque en este caso el sistema de garantía de la niñez es una ley marco en la cual el Estado se hace garante de los derechos del niño. Y en uno de los artículos sostiene claramente que ellos entienden que educación sexual integral, que es la visión de IPPF, ¿no es cierto?, que es la visión más progresista que tiene que ver relacionado con la ideología del género, sería considerado un derecho del niño.
para que los hermanos y las personas que nos están escuchando, ¿qué significa que el Estado tome un mayor control o autoridad en la relación que tienen los padres con sus hijos? Un ejemplo de un Estado garante es en el Reino Unido a propósito de Charlie Gard, ¿no es cierto? El niño que tiene una enfermedad, nace con una enfermedad, llamemos degenerativa, sus padres lo internan en un hospital público, ellos deciden llevarlo a Italia, hacerse un tratamiento y el director del colegio dice que no porque el Reino Unido está suscrito a los derechos del niño y el Estado es garante de esos derechos. Y ellos plantean el tema que en este caso a ese niño lo que le corresponde es una muerte digna, ¿no es cierto?, o la eutanasia en este caso. O sea, digamos que en ese caso en particular es el Estado el que decide si es que el niño debe recibir un tratamiento médico o no. Claro. Y no los padres. No los Que padres. se supone que deberíamos nosotros los padres tener el derecho de decidir si es que en ese caso el niño debería recibir o no un tratamiento médico, Claro, para que el niño viva. En ese ejemplo, si lo trasladamos a la educación, significa que el Estado te impone a ti, a tu familia, una visión de educación, en este caso de sexualidad, afectividad y género, y tú no te puedes oponer porque tú pasas a ser solamente, llamemos un guía de estos derechos de los niños. El sistema de garantía se rige por el principio del niño como titular de derecho, la autonomía progresiva, el interés superior del niño, la no discriminación, la confidencialidad en cuanto a la información que él quiera dar. O sea, todo lo que tiene que ver con los derechos del niño. ¿Cierto? Exactamente. Que Chile está suscrito, ¿cierto?, a esta Convención Internacional de los Derechos del Niño a partir del año 90 en adelante. Pero con la aprobación de esta ley que tú mencionas, sistema que establece un sistema de garantía de los derechos de la niñez, se estaría estatizando la relación entre los padres y los hijos y rebajando el derecho preferente que tienen los padres a educar a sus hijos. Y cuando hablamos en materia de educación sexual, los padres no van a poder oponerse a la educación sexual que el Estado estaría impartiendo en los colegios. ¿Es eso, si que lo entiendo bien, eso significaría? Eso es. El Estado pasa a tomar el control total, no solamente, llamemos, de la educación formal, sino que en todo ámbito. O sea, ellos dicen que ellos van a velar por el desarrollo espiritual, físico, ¿no es cierto?, de toda la dimensión del niño, por eso es integral. Cuando hablamos de este modelo de educación sexual integral, es que se refiere a que se va a tomar el control de todos los ámbitos de su vida personal para poder darle una educación que es totalmente ideologizante. Claro, y ahí me surge una duda. ¿Y cuáles serían las consecuencias o los efectos para una familia, para un padre o una madre, de oponerse a la educación sexual integral que estaría el Estado impartiendo obligatoriamente a nuestros hijos o a los niños? Los padres pierden todos los derechos sobre los hijos, porque esta ley va íntimamente relacionada con la ley antidiscriminación, anti-incitación a la violencia. Los padres no podríamos volver a enseñar a los hijos que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, que el aborto no es un derecho del niño, ¿no es cierto? El tema en cuanto a identidad de género, los padres tendrían la obligación de llamar a los hijos por el nombre, ¿no es cierto?, que ellos quieran. Claro, y Tendrían en que el caso de los someterse. padres cristianos, el tema de la abstinencia. Exactamente, porque o sea, no podríamos ser un modelo. Las familias que son cristianas y que enseñan valores tradicionales, como tú mencionas, una familia constituida entre un padre, una madre y sus hijos, y además, cuando hablamos de sexualidad, el valor de la abstinencia, del respeto, del amor, todas esas cosas, serían consideradas o no serían consideradas, digamos, por el Estado, porque el Estado sería quien estaría educando sexualmente a nuestros hijos. Claro, eso es, pues exactamente eso es, porque lo que sucede acá es que educación sexual integral tiene una base de ideología, ¿no es cierto?, feminista, marxista, neopagana, la nueva era también acá, donde el concepto de pecado, la creación de Dios, no existe. Partamos que la ideología del género parte con el dicho de Nietzsche cuando dice Dios ha muerto, por lo tanto también su creación. Entonces acá todo este conglomerado que viene hacia 40, 50 años en relación a la familia, el matrimonio, es desconstruirlo para construir una nueva realidad
que esta ideología recoge. Ahora, en materia de educación sexual, nosotros hemos visto por las redes sociales y por los medios de comunicación que los padres de Argentina han llevado adelante una fuerte batalla contra este modelo de educación sexual integral, porque ahí habría que hacer la diferencia. Una cosa es la educación sexual y otra cosa distinta es la educación sexual con el apellido de integral. Los padres de Argentina han estado llevando adelante, ¿cierto?, una oposición muy fuerte contra esta educación sexual integral. Cuéntanos un poco respecto de esa experiencia y que, bueno, acá en Chile todavía no llegamos a eso, pero es muy probable que lleguemos en un futuro no muy lejano a que la educación sexual tenga también este apellido de integral. Claro, cuando surgió el debate de aborto libre en Argentina, Argentina se volcó a las calles porque se vieron que se les vino, ¿no es cierto?, un tsunami con respecto a despenalizar o dejar el aborto definitivamente como libre, es decir, que no importaran los meses de embarazo, que las mujeres en las circunstancias que fuera pudiesen decidir tener el hijo o no. Y a propósito de ese debate, comienzan los argentinos como a tratar de entender cómo era posible que los colegios públicos fueran los que ese día estuvieron en toma y en paro para pedir y presionar al gobierno a que se aprobara una ley de aborto libre. Entonces los padres y los activistas o las personas que trabajan por la vida y la familia comienzan a preocuparse que qué es lo que había pasado con esta generación de estudiantes y se dan cuenta que por años ellos han recibido lo que se denomina la ESI, Educación Sexual Integral, y comienza toda una investigación en cuanto a los contenidos, los programas, los talleres que entran a los colegios, y se dan cuenta que todo esto ha sido capturado por grupos del LGTBI feminista y que grandes valores no entregaron. Por eso volver a insistir atrás, que lo importante es que un colegio confesional tenga su propio programa para que no tenga que ser abordado desde forma externa, sino que ellos lo adecúen de acuerdo a su realidad. Entonces, todos estos colegios fueron capturados por feministas radicales que promovían a través de sus talleres, ¿no es cierto?, el aborto libre. Y investigando, los padres argentinos, bueno, se dan cuenta de que ya no quieren esta educación para sus hijos porque se están dando cuenta que en realidad han desconstruido en ellos los conceptos y pilares fundamentales de la sociedad, como el matrimonio, la familia, la maternidad, que son los objetivos o los principios rectores de las feministas más radicales. O sea, si los vinculamos, esta educación se rige por los conceptos de Engels con respecto a la familia monogámica, que hay que destruirla, ¿no es cierto?, porque es la cuna de la esclavitud de la mujer. Los conceptos de Kate Millett con respecto al patriarcado, que es un sistema político, por lo tanto la familia tradicional hay que destruirla para poder, en el fondo, liberar a la mujer de este hombre opresor, para que ella pueda elegir libremente lo que quiera hacer. Y por otro lado, la liberación sexual de los niños desde la primera infancia, porque para liberarlo del patriarcado hay que liberarlo, ¿no es cierto?, de, llamémosle, educación que ha recibido. Y en esa educación que recibió que había un matrimonio entre hombre y mujer, y por lo tanto lo que hay que proponerle a esta nueva generación es el matrimonio y la diversidad en toda su plenitud. Y lo que dice también Simone de Beauvoir, que es la principal de las feministas radicales de género, que acuñó la frase que la mujer no nace, sino que se hace. Y eso es central y pilar dentro de la ideología de género y dentro de esta concepción de educación sexual integral, porque deja fuera todo lo que tiene que ver con lo biológico, porque ya para ellos la educación sexual no tiene que ver con una cuestión solamente biologicista, ¿cierto?, sino que tiene que ver con una cuestión más social, cultural, porque según ellos el ser mujer u hombre es una construcción social. Eso es el enfoque, todo lo que tú denominaste, esos son los presupuestos teóricos o los principales pensadores que tiene detrás esta educación sexual integral. Entonces, yo recuerdo también un caso, no solamente el de Argentina, sino que también el de Alemania, donde familias llegaron a estar en la cárcel por oponerse a que sus hijos recibieran la educación sexual integral en los colegios. Entonces, si nosotros
miramos aquí en Chile, todavía estamos a tiempo, digamos, para poder que los padres tomemos atención y tomemos un rol más protagónico en cuanto a la educación sexual de nuestros hijos, porque se están debatiendo proyectos de ley en el Congreso, pero además de eso tiene que haber un movimiento ciudadano. Claro, y esa es la advertencia que nosotros hacemos, o sea, se está legislando un sistema de garantía de la niñez donde nosotros como padres vamos a perder la patria potestad y la autoridad sobre los hijos. Este sistema pretende la emancipación de los niños desde la primera infancia, donde ellos puedan ejercer por sí solos sus derechos y nosotros seamos solamente guías. Nosotros, o sea, los padres somos forjadores del carácter, ¿no es cierto?, de la personalidad del niño, le ayudamos al desarrollo, llamemos, de su forma de ser futura, del carácter que él pueda tener. Eso es lo que no quiere el progresismo, quiere que los niños en ese sentido ellos tomen su derecho, incluso hay un estudio bastante interesante, una tesis de grado de la Universidad de Chile, que habla del concepto de autonomía progresiva y habla del libre albedrío del niño, es decir, el derecho de sí mismo a equivocarse. O sea, puede tomar sus decisiones y se equivocó, no importa, es como parte de su desarrollo. Pero hay decisiones que son bastante complejas, porque si la educación sexual integral es en su máximo extremo en el mundo, tiene que ver desde la primera infancia que ellos entiendan que hay distintos tipos de familia, que hay distintos roles, ¿no es cierto? Hay que destruir sus estereotipos, pero dentro de ello está el tema de que la identidad de género es una construcción cultural que ellos podrían elegir lo que quieran ser. Y nunca se les va a mostrar como modelo la heterosexualidad. Entonces, el niño desde la primera infancia va a entender que las relaciones con las personas del mismo sexo, ¿no es cierto?, van a ser normales, que él puede elegir dentro de esas opciones. Pensemos también que todo el feminismo radical pretende destruir también el sistema reproductivo de la mujer, que la mujer tenga, ¿no es cierto?, como el privilegio de la maternidad. Para ella la maternidad es un sistema de esclavitud. Por lo tanto, hay que mostrar a la mujer desde la primera infancia que la maternidad no es algo solamente femenino. Entonces ahora con identidad de género nos encontramos como padres, hombres que son madres, claro. Hombres que están embarazados. Usar toda la tecnología en cuanto a la fertilización, pero también el aborto como derecho humano. Este enfoque, esta educación, lo que más le interesa es plasmar en los colegios a las nuevas generaciones que el aborto es un derecho. Y si bien la UNESCO en su propuesta, que es donde parte esta educación, dice que es de acuerdo a la legislación que hay en el país, supongamos en el caso de Chile nosotros tendríamos que esperar que entonces las feministas van a entrar a los colegios y les van a enseñar que en Chile solamente está despenalizado en 3 causales, no. O sea, eso no, para las feministas no vale, porque en el fondo el feminismo cree en la autodeterminación de la voluntad. Claro, o sea como dice una también de sus principales filósofas, las filósofas del género, que los roles tradicionales de la mujer son un obstaculizador para su desarrollo. Y es por eso que también vemos hoy día cómo ha permeado no solamente la sociedad chilena, sino que también a familias que son parte de la iglesia protestante, esta nueva concepción, ¿verdad?, de, por ejemplo, el trabajo de la mujer, los roles de la mujer, se están perdiendo un poco los roles tradicionales de la mujer, del hombre y también de los niños. Bueno, ha sido un programa muy, muy interesante. Hemos estado conversando de manera muy general sobre la educación sexual y de lo que viene, ¿verdad?, lo que tenemos actualmente con estos 7 programas que están en disposición de los colegios, pero también de lo que viene de aprobarse este proyecto de ley que establece un sistema de garantía para los derechos de la niñez. Damos muchas gracias, es cierto, queremos agradecer a Elizabeth por su tiempo, por acompañarnos, por estar con nosotros y por orientar, ¿verdad?, y por llevar adelante esta lucha, este trabajo durante tanto tiempo en beneficio de las familias, de los niños y para nosotros, ¿cierto?, y para los que están oyendo, escuchando, nos queda el desafío de poder estar atentos, alerta, expectantes y también, ¿por qué no decirlo?, movilizándonos cuando sea necesario para defender el derecho preferente que nosotros tenemos como padres. Elizabeth, palabras finales para la gente que nos está escuchando y para que también podamos nosotros estar, digamos, dispuestos a poder sumarnos al trabajo que desarrollan tanto tu fundación como también nuestra organización. El llamado, bueno, a los papás que se comprometan con la educación moral de sus hijos,
es su deber darle la formación que ellos necesitan para una sana convivencia y desarrollo en la vida, ¿no es cierto?, en cuanto a la sexualidad. Y también el llamado es a que los padres se interesen por las leyes que en este momento se legislan de la niñez, porque nosotros perderíamos los derechos y la autoridad ante los hijos, y especialmente el sistema de garantía, que presten atención a este nuevo derecho que se le quiere dar al niño de educación sexual integral, porque perderíamos en Chile la libertad de enseñanza, la libertad de elegir las creencias que queremos para los hijos y la libertad de expresión. Bueno, muchas gracias por Gracias venir. a ti. Será hasta una próxima oportunidad. Les invitamos a que usted pueda revisar nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y también nuestra página web www.ongprincipios.cl. Les habla Francisco Conejeros, presidente de ONG Principios. Hasta pronto.